invitados el día de hoy. Tina dirige, cuida y resguarda un santuario muy bonito de la literatura, un espacio para los amantes de la lectura. Entonces, primero que nada, ¿nos puedes platicar un poquito sobre ti, Tina? ¿Quién es Tina Williams? Bueno, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo algo que comenzó en la pandemia como un bálsamo. Yo soy doctora, trabajé 4 años en área COVID y estando en área COVID, pues como parte del escape de toda la angustia y ansiedad que se generaba dentro del hospital, surgió la posibilidad de crear este espacio que es Gurises, una librería exclusivamente infantil, donde tenemos libros para peques desde 0 edad hasta 11, 12 años. Y ha sido como un escaparate fabuloso, porque de salir del área médica, donde todo podría ser como angustioso y que va en relación a esto de los horrores chiquitos, horrores infantiles, donde puede haber mucho miedo, mucha angustia, mucha ansiedad, mucha desesperación. Llegar a Gurises, que es un espacio lleno de colores, lleno de personajes animados, lleno de niños, lleno de alegría, lleno de sonrisas, pues me ha ayudado muchísimo a mí personalmente. Y también considero que todos los días me esfuerzo por hacer un trabajo en fomentar la lectura en los niños, porque parte de las actividades de Gurises es realizar muchos concursos, muchos sorteos, donde semana con semana yo me la paso regalando libros. Busco los días festivos, y como hay libros para todo, si es el día de los delfines, pues yo regalo un libro de delfines. Si es el día de los tiburones, un libro que tenga que ver con tiburones. Entonces así voy yo semana con semana viendo cuáles son los días festivos y buscando literatura que se relacione con esa temática para yo. Es como mi manera de trabajar con la comunidad, fomentando la lectura infantil. Y así surgió Gurises. En abril ya cumplimos 4 años, entonces yo feliz de la vida de seguir firme en este proyecto, y espero continuar mucho tiempo más. Y les deseamos otros 4, otros 40, otros chorro mil años. Gurises sea eterno. Es muy bonito, y de hecho ya no tienen excusa, tienen que seguir a Tina, tienen que seguir a Gurises, porque es estupendo a cada rato que saca convocatorias, ¿cómo se dice? Sorteos, y está muy bonito, la verdad, porque es un espacio muy inclusivo, muy seguro, y la literatura infantil, así como la modalidad para los más grandes, tiene de todo, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito. Entonces, antes de empezar formalmente con la charla, Tina, una pregunta. ¿Tú cuando eras chiquita, qué es lo que más te daba miedo? Pues yo recuerdo que tenía miedo a la oscuridad, incluso yo creo que a esta edad, donde ya soy adulta, hay ciertos momentos donde sigo teniendo miedo a la oscuridad, pero yo creo que es como un miedo muy común. Miedo a la oscuridad, fobia a los ratones. A los ratones. O sea, las ratas, para mí yo siento que veo una rata y me paralizo. E incluso algo que se utiliza mucho en la literatura infantil, que es los gatos. A mí los gatos me gustan, se me hace un animal muy bonito, y de hecho, desde que estoy en la literatura infantil, me llama la atención que es un animal que se utiliza muchísimo para los cuentos infantiles. Yo creo que es el animal que más se utiliza dentro de la literatura infantil. Sin embargo, yo veo los gatos, me gustan mucho, pero es algo irracional lo que voy a decir. Yo veo que el gato me mira tan fijamente que siento que me puede dar una orden y yo la voy a seguir. Entonces, es un miedo irracional, sin embargo, pues lo puedo decir, ¿no? Porque el gato me impone, y es mejor así como de lejitos. De lejitos, ¿no? Con respeto. Por ejemplo, aquí en la audiencia, ¿quién es Team Gatos? ¿Quién tiene gatos en casa? Y creo que pueden corroborar, nosotros también en casita tenemos 3 gatitos, de hecho hace poquito adoptamos una, y como dice Tina, se te quedan viendo y, ok, ¿quieres esto? Lo que usted pida, es como, somos los lacayos de estos gatitos. Igual también, curiosamente, en la literatura de terror también se abordan otros animales, ¿no? Como los perros, todo eso. Y a ver, para conocer un poquito a la audiencia, por ejemplo, ¿quién más le tiene miedo a la oscuridad aquí, que los están aquí? Y alguien que quiera compartir un miedo que ustedes creen que es como raro o curioso de la audiencia. A ver, ¿a qué le tienes miedo tú? Es un espacio seguro, no nos vamos a burlar. Yo soy bien miedoso, para empezar, yo soy bien miedoso. A ver, ¿de qué tienes miedo? De los payasos. Uy, no, es horrible. Sí, no, le sacamos la vuelta. ¿Y sabes cómo se llama eso? El miedo a los payasos se llama coulrofobia. ¿Te sabías esa?
Sí, la coulrofobia es el miedo a los payasos. Entonces no estás sola, hay toda una comunidad de gente que no puede ver el McDonald's, que no puede ver a los chicharrines porque olvídate. ¿Alguien más que quiera? Son personajes como de mimos. Sí, ¿verdad? Maquillaje. Los mimos también, un poquito como medio raro ahí la cosa, ¿no? A ver, ¿alguien más que antes de continuar alguien quiera compartir un miedo? A ver. Yo al mar abierto. Al mar abierto. Esa se llama talasofobia, es el miedo a los cuerpos de agua grandes, a no saber qué hay en el fondo, porque el mar es muy imponente, ¿no? Es algo que como seres humanos nos hace sentir más humildes, porque la naturaleza en general, ¿no? O sea, es fabuloso porque pues, somos una cosa así chiquita, pues, y hay que tener respeto al mar. Muy bonito, pero hay que tener respeto. A ver, ¿qué le tienes miedo? A las cucarachas. Mira, ahí te va a quedar mal porque no me sé el nombre de la fobia de las cucarachas, pero a mí también como que no me fascina verlas, y menos apachurrarlas. Pero bueno, truenan horrible, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más que quiera compartir un miedo o le seguimos? A ver. Los lugares que son como antiguos, como viejitos, Okay. como el mundo divertido, ese tipo de lugares. Ok, sí. Como de ese estilo, no sé cómo se llama. Sí, hay como abandonado. Un abandonado, sí, hay una cuestión que ahorita se está utilizando mucho en el terror, tanto infantil como para adultos, que es el horror liminal. La palabra liminal quiere decir un espacio que está entre dos puntos, como por ejemplo un pasillo, un espacio que su punto no es quedarse ahí, sino pasar de un lado a otro. Sucede muchas veces que en el terror que tiene que ver con los espacios liminales se habla de ruinas, se habla de espacios como por ejemplo, no sé si aquí quien le tocó ir al Peter Piper Pizza o a estos lugares, excelente, ¿no? Y pues mira, estos lugares quedan abandonados porque pues, los negocios truenan y no son lo de antes y se siente uno muy raro ver estos lugares como vacíos, ¿no? La misma gente es lo que les imprime vida, ¿no? Entonces también es un elemento muy interesante en el terror y lo podemos ver también en la literatura infantil. Pero bueno, vamos a seguir y al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas sobre el miedo para agarrarnos aquí platicando de fobias. Pero yo, por ejemplo, les voy a compartir mi miedo muy personal. Yo cuando era niño le tenía pavor a los elevadores, pavor. Y les voy a decir por qué. Porque cuando era chiquito yo me enteré que un niño se subió a un elevador y no había nadie, no había puerta ahí. Entonces ahí ocurrió un accidente. Pero es curioso porque los autores de terror muchas veces utilizan estas experiencias para hablar de miedos ya un poquito más desarrollados, tanto para niños como para adultos. Ahorita ya me puedo subir a un elevador, ¿no? Pero pues para que vean que no están solos en tener miedos extraños. De adolescente me daba pavor que me invitaran a bailar el caballo de rodeo. Me sacaba la vuelta. Me daba más que terror, la ansiedad. Pero pues ya ahorita ya les vengo manejando ahí dos pies izquierdos para bailar, pero más o menos ahí me defiendo. Y bueno, las historias de terror, y Tina podrá corroborarlo con esto, pues han existido desde siempre, ¿no? Desde que los cavernícolas hacían buga buga y dibujaban ahí en las piedras. Las historias de terror, o las historias en general hacia los niños, sirven como lecciones para enseñarles los peligros que hay allá afuera, ¿no? Por ejemplo, si de repente iban caminando y ven ahí un lagarto enorme, bueno, en este caso tal es un tigre de dientes de sable, les decía, ¿sabes qué? Pues es que en el bosque se aparece una criatura espeluznante. Entonces el niño decía, ¿sabes qué? Pues me tengo que meter al bosque. Pero el punto era que pues tuvieran cuidado de meterse en lugares peligrosos. Hoy en día tal vez podamos encontrar cuentos de terror que hablen sobre, por ejemplo, un monstruo o un fantasma que se te aparezca en la calle, ¿no? Al momento de cruzar. Entonces, esto es para enseñarle a los niños que pues, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, aparte de la diversión de leer terror, también hay lecciones, ¿no? Importantes. Entonces, Tina, no sé si quieres platicar un poquito sobre eso, tu experiencia. El miedo es algo, una emoción natural, pero muchas veces también nosotros como adultos a los niños les infundimos el miedo, porque ellos nacen sin esa emoción. Entonces nosotros después nos preguntamos por qué el niño le tiene miedo a las cucarachas o le tiene miedo, no sé, a los ratones, porque pues igual si yo tuviera un hijo y yo le tengo miedo a las ratas, pues igual le voy a transmitir ese miedo a mi hijo, ¿no? En este caso. Entonces también creo que los adultos tenemos o contribuimos de una manera muy importante en que los niños desarrollen ciertos miedos. Aunque el miedo es algo natural y que sí tenemos que desarrollar, porque nosotros nos sorprendemos incluso de los niños que son muy aventurados, de que, ay, ¿por qué no tiene miedo de aventarse de la barda? ¿Por qué no tiene miedo de meterse al mar a nadar? O sea, porque pues no lo han desarrollado, ¿no? Que es importante que lo desarrollen en esas circunstancias, pero hay veces que nosotros contribuimos para que lo desarrollen de una manera irracional y contribuimos a que desarrollen fobias, etc. Entonces, ese es un proceso muy difícil porque incluso como adultos a veces tenemos miedos muy arraigados, pero sí, siempre es importante platicarles a los chiquitos que pues
normal tener miedo, es una emoción que todos compartimos. De hecho, creo que es una emoción muy importante porque nos acerca, ¿no? Nos une. Por ejemplo, yo tengo una tía, hay un pequeño comercial, tengo una tía en Ciudad de México que ella escribe libros para niños. Ella trabajó mucho tiempo en una editorial que se llama Del Vives y ella nos donó hace mucho tiempo, hace un año más bien, este libro que se llama Suerte con el Miedo. Y se me hizo muy interesante porque habla del miedo en general. Pero, por ejemplo, algo que como adulto me hizo resonar bastante es que, por ejemplo, yo cuando, y aquí levanten la mano los chiquitos, ¿quién de aquí, cuando es de noche y tienen que ir al baño, van corriendo y luego se regresan corriendo a la recámara? Bueno, pues este libro, yo como adulto lo corroboro, o sea, como que sientes como alguien te está viendo atrás y sientes medio raro, entonces como que le pisas, ¿no? O sea, haces lo tuyo y ¡pum!, de regreso a la recámara. Entonces es importante no sentirse avergonzado de estas emociones porque es muy humano, todas las tenemos y es bonito poder encontrar espacios seguros, ya sea en la familia, ya sea en los amigos o en las comunidades como esta, para compartir estos miedos en un lugar donde ustedes sepan que no se van a burlar de ustedes, que les van a decir, oye, ¿sabes qué? Ese miedo tiene este nombre y lo puedes sentir por esto y aquello, y pues acercándolos a grandes, ¿no? Para que ellos nos ayuden un poquito con eso. Y ahondando Sí, más claro. en lo que tú mencionas, sobre todo en eso que dices, en un espacio seguro. O sea, en la literatura infantil de terror eso nos ayuda a que el niño o la niña explore sus sentimientos y los pueda entender en un entorno seguro, porque es diferente enfrentarte a una circunstancia en realidad, por ejemplo, el miedo al elevador, que porque se abrió la puerta, que se quedó atorado, a que a lo mejor tú en un libro puedas leer esa historia y te ayuda a procesar de una manera diferente porque es un entorno seguro donde puedes hablar de lo que sientes, tener la empatía del adulto que en este caso te va a estar acompañando en la lectura y te va a ayudar a procesar de una manera pues más crítica y sobre todo segura ese sentimiento o esa emoción. Sí, es súper importante y también que los papás se involucren en las lecturas de los niños. Ahorita conocí aquí una lectora, no voy a decir nombres, pero que se puso a leer Edgar Allan Poe y está fabuloso y que la acompañen, que hagan todas las preguntas que tengan y de esa manera no nada más los niños crecen y aprenden, sino también es una oportunidad para conectar, ¿no? Que eso es lo bonito de la lectura. No tiene que ser solitaria, también puede ser un acto de acompañarse, una excusa para platicar, ¿no? Tener algo más de qué hablar aparte del día a día, ¿no? Y bueno, las historias de terror, más allá de cuentos de advertencia en los inicios de la humanidad, fueron creciendo y desarrollándose en diferentes tradiciones, pero curiosamente fueron como agarrando un poquito más de forma con con algunos exponentes como los hermanos Grimm. Yo creo que algunos aquí han escuchado algún cuento, algo han visto incluso en Disney o adaptado en otras películas, algún cuento de los hermanos Grimm. Los cuentos victorianos de terror, que como dato curioso, antes acostumbraba mucho a los niños contarles historias de terror durante la Navidad. Está raro eso, ¿no? Pero la Navidad era un excelente tiempo para reunirse alrededor de la fogata y contar historias de terror, de fantasmas sobre todo, porque era muy de moda los fantasmas entonces. Y cuentos como los de Perrault, que ahorita pueden ser un poquito impresionantes, pero es que antes tenían otras sensibilidades. Entonces los niños estaban expuestos a unos terrores muy diferentes que digo, hoy en día sí los pueden leer, siempre acompañados de un adulto para que les expliquen ahí las diferencias. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron de tus primeras lecturas de terror que tú recuerdas, Tina? Mis primeras lecturas de terror, por ejemplo, los cuentos clásicos que en realidad son cuentos clásicos que son de terror, por ejemplo, el de Caperucita Roja, que uno se va a la historia real, o sea, no es como la que nos pintan en las caricaturas o incluso en los cuentos infantiles convencionales, ¿no? Es una historia pues de terror, o sea, sangrienta, y yo creo que esa fue una de mis primeras historias, el cuento real de Caperucita. Sí, es tremendo. Y es algo muy interesante porque los niños, y levanten la mano, ¿quiénes son todos los niños aquí? A ver, todos levanten la mano. Los niños, les voy a decir algo, son muy valientes todos. Ustedes pueden más de lo que los adultos creen, pero siempre acompáñense de los papás y de los adultos porque a veces pueden tener dudas y muy confuso, pero ustedes son muy valientes y pueden con todo. Y bueno, sí, agregar algo claro. En relación a eso, muchas veces nosotros como adultos nos preguntamos a qué edad puede un niño o una niña leer libros de terror. O sea, no hay una edad en específico. Obviamente, un niño de 2, 3 años no le vas a leer Drácula, ¿verdad? Vas a buscar un cuento que sea apto para esa edad. Pero también nosotros como adultos subestimamos la inteligencia de los niños y la capacidad de entender. Hay que buscar una lectura que sea apropiada. Incluso los niños hay veces que pueden diferenciar mejor que los adultos la ficción de la realidad. Y nosotros a veces asumimos que si le leemos un cuento de fantasmas, el niño se va a creer en fantasmas porque le leímos un cuento de fantasmas. Y no es así. O sea, realmente
los niños tienen la capacidad de poder discernir de lo que es real o de lo que es ficción. Entonces no hay una edad donde nosotros digamos, ay, bueno, no le voy a leer nada de terror porque no va a poder dormir en la noche. O sea, eso incluso es nuestro propio miedo que se lo podemos transmitir al niño o a la niña porque tenemos miedo nosotros como adultos, ¿no? Entonces no hay una edad que diga, a esta edad voy a empezar a leerlo. O sea, hay libros que se pueden adaptar a cualquier edad, hay libros de Halloween, por ejemplo, ahorita más adelante les voy a mostrar esto, que son para niños de 1 año en adelante, donde tiene elementos que se utilizan en las historias clásicas de terror, fantasmas, la bruja, el caldero, que un niño lo va a poder entender perfectamente sin tener ese miedo. Sí, es súper importante esa convivencia, ¿no? Porque van a ir poco a poco aprendiendo los mismos libros, les van a decir, ¿sabes qué? Te sugerimos esta lectura para tanto rango de edad. Y aparte, siempre acérquense a sus libreros, porque sus libreros les van a poder apoyar en esta aventura, que es la lectura, nos van a poder guiar, recomendar títulos, y es muy bonito crear esa comunidad, ¿no? Entonces, con espacios como Gurises, no hay excusa, ahí tienen de dónde. Oye, entonces, más adelante la literatura de terror para niños va evolucionando, entonces empiezan a manejar ciertas figuras que pudiéramos sentir como macabras, pero que nos ayudan a comprender conceptos un poquito diferentes. Hay un autor que se llama Edward Gorey que también ilustra, este libro me lo prestó un lector aquí de Mapachils, que dibuja a niños en diferentes como ámbitos, ¿no? Y son ilustraciones muy tiernas, por así decirlo, pero que también les ponen un poquito de macabro. Con un poquito de ayuda pueden los niños empaparse poco a poco de estas lecturas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay libros como Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, que son libros que se arraigan mucho en la tradición folclórica, en las leyendas. Entonces, por ejemplo, este autor, Alvin Schwartz, el que escribió este libro, estos 3 libros que aquí tenemos recopilados en Mapachips, este formato. Lo que hizo este señor fue que visitó todo Estados Unidos y recopiló un montón de leyendas y las adaptó para que fueran contadas en forma de cuentos que se cuentan en vivo, vaya. O sea, vienen instrucciones incluso en los cuentos de como cuando llegues a este párrafo, voltea a tu derecha y grítale, ¡ah! Entonces, son las cosas perfectas para leer en grupo, para pasarla muy bien en una tarde de noche, o sea, una tarde así tenebrosona. Y bueno, no sé si tú nos puedes platicar un poquito sobre este tipo de libros que son para leerse en voz alta. Claro, y sobre todo hay fechas donde uno puede, sobre todo, aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, en Halloween o en el Día de Muertos, donde hay mucha literatura que nosotros podemos aprovechar para leer en familia. Por ejemplo, en la noche de Halloween, poder leer 2, 3 cuentos, o incluso también en Navidad, que se reúne toda la familia, pues ir juntando nuestros libros y van haciendo, por ejemplo, no sé, una semana de lecturas, todos los días un libro diferente, donde podemos tomar temas distintos, no sé, tal vez un día de zombies, un día de brujas, un día de fantasmas, y eso pues nos ayuda como que a leer en voz alta, que tiene muchísimos beneficios, y aparte a convivir en familia, ¿no? Eso es muy beneficioso. Sí, eso es muy bonito también, como dice Tina, muy importante practicar también la lectura en voz alta porque también así uno se vuelve un poquito mejor en la hora de dialogar, ¿no? Entonces es muy bonito eso. Más adelante tenemos otros libros que nos ayudan poco a poco a comprender conceptos un poquito complicados, ¿no? Como por ejemplo la adopción, las familias, las comunidades, los espacios seguros. Por ejemplo, aquí no sé si hayan visto la película de una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket. Bueno, este señor originalmente se llamaba Daniel Handler, es un autor que escribe en la tradición gótica y habla sobre 3 hermanitos que quedan huérfanos, vaya, y tienen que ir brincando de familiar en familiar. Pero pues es un poquito trágico, pero al mismo tiempo es muy importante porque estos hermanos se unen y cooperan entre sí para librarla de diferentes aventuras y aparte nos ayuda a reforzar identidades de roles. Por ejemplo, de estos 3 hermanos es una hermana mayor, un hermano del medio y una bebé. La hermana mayor es la líder y es súper inteligente, Violet se llama. Es súper inteligente, es buenísima para hacer invenciones, para la mecánica, no sabe cocinar, pero eso no importa porque es muy buena. Entonces, ahí nos enseña que no necesariamente tenemos que ser de una u otra manera. Eso es una de las noblezas de la literatura de terror, que a veces juega un poquito con los temas que damos por sentado, pero que nos ayuda a crecer, ¿no? Entonces, Tina, no sé si tienes una... Pues es que sí, también aparte de los múltiples beneficios que hemos estado platicando sobre la literatura infantil de terror, pues también una de ellas es el desarrollo de la confianza y la valentía, porque muchas veces ahí en los libros infantiles
enfrentados a diferentes miedos, ¿no? Hablemos desde, no sé, las arañas o los fantasmas, y el leer la historia y adentrarte en la historia y sentirte acompañado y un entorno seguro, pues te ayuda a afrontar los miedos, a afrontar la realidad. A lo mejor después de leer un libro de fantasmas, puede ser que ya no le tengas miedo a los fantasmas. O, por ejemplo, más adelante les voy a mostrar un libro aquí que se llama Buenas noches, monstruos, que muchas veces nosotros, o los niños, o también los adultos, podemos tener miedo a que llegue la noche y de repente sentirnos solos en el cuarto, porque en la oscuridad escuchamos que truena la ventana, o que truena el piso, que se mueve la cortina, que hay alguien adentro del closet, o que alguien va a salir del cajón. Entonces, después de leer un libro donde se toque ese tema, pues igual eso nos puede ayudar a afrontar y a desarrollar la valentía de saber de que, pues a lo mejor lo que truena es que la cortina está floja y se va a caer, o a lo mejor hay una, no sé, quebradura en el piso y es lo que está realmente provocando el sonido y no es un fantasma el que está en el cuarto, ¿no? Entonces eso también es uno de los beneficios de la literatura infantil de terror. Afrontar nuestros miedos es muy importante, hacer preguntas también, o sea, por ejemplo, oye, ¿por qué suena así la casa? ¿No? Pues, o sea, haces una pregunta a un grande, oye, mamá, ¿por qué suena así? Y así vas aprendiendo un poquito sobre tu entorno, y está súper padre tener esa convivencia a través de la lectura y de lo que uno va aprendiendo. Como dato curioso, esto es más que nada para los grandes, Alfred Hitchcock, uno de los directores de cine más reconocidos del thriller, digamos, él incursionó también en la literatura infantil, ahí tiene una antología para niños. No recuerdo si ya está traducido al español, pero más al rato les vamos a compartir la liga porque el libro ya no está disponible, entonces ahí para que lo busquen en PDF, muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los campeones del terror, bueno, los más reconocidos. No sé si alguien reconozca a este señor o sabe qué es Escalofríos. ¿Sí? Bueno, mi tocayo aquí, el Robert Lawrence Stein, o R.L. Stein, como mejor lo conoce la gente, es un autor de terror estadounidense que hizo un boom tremendo en los 90s. Él se hizo famoso por su serie de Escalofríos, pero curiosamente, y es algo muy interesante, él escribe terror, pero él viene de un trasfondo de comedia. Él, antes de empezar a escribir Escalofríos, mucho antes, era editor de una revista que se llamaba Bananas. Era una revista para niños de comedia, para niños, muchachos en secundaria, ¿no? Y de repente hubo un boom de literatura juvenil o incluso infantil de terror con autores como Christopher Pike. No sé si alguien aquí haya visto en Netflix el Club de la Medianoche. ¿Sí? Bueno, Christopher Pike es el autor de estos libros. Esta serie que lamentablemente cancelaron, pues está adaptada de estos libros para jóvenes adultos. Él fue uno de los que empezaron esta nueva corriente de hacer terror para los más chicos. De repente él se le prende el foco y saca una novela que se llama Citas Ciegas y ¡boom! Pega como no tienen ni idea. Y la esposa, muy inteligente, le dice, ¿sabes qué? Oye, Robertito, ponte a trabajar, y empieza a sacar más libros en esa misma gama bajo una imprenta que se llama Parachute, ¿no? Que fundó junto con su esposa. Y luego resulta que le dice a la esposa, oye, si ya estás escribiendo libros de terror para jóvenes, digamos, muchachos que están en la secundaria o en su prepa, ¿por qué no escribes para niños? Escribe Escalofríos, saca en promedio unos 1 o 2 libros al mes, y es un boom tremendo. Se mueven 40 millones de copias, o sea, una cantidad increíble, con Scholastic, que era el que le publicaba estos libros. Y aparte, un dato curioso que aquí deberíamos incluir también en México, es que Scholastic, la compañía que estaba detrás de estos libros de terror, maneja lo que se llama la Feria Scholastic del Libro. Lo que hacían era que esta feria, una vez al año, iban a todas las bibliotecas de las primarias en Estados Unidos y dejaban libros para que los niños llegaran y los vieran y los compraran. Entonces, de esta manera incentivaban la lectura. Y este señor, gracias a eso, se volvió famosísimo. Yo crecí no con los libros, pero sí con la serie de televisión. No sé si alguien aquí vio la serie de televisión. ¿Sí? Pues mira, para los más chicos que probablemente no la vieron, aquí les voy a dejar el intro. Ese se supone que es Robert.
Y bueno, Escalofríos fue una sensación en los 90 cuando yo estaba más chico y la pasaban por Fox Kids, un canal que ya no existe. Bueno, ya ni hablamos de canales, ¿no? Porque ya es puro Netflix y todo esto. Pero es una serie de televisión para niños, de terror. Es fabulosa porque pues, es un terror suavecito, nada traumatizante. Y estos episodios están, creo que, disponibles en YouTube. Ahí los pueden buscar para verlos en casita, un maratón así con los chiquitos. Y bueno, R.L. Stein también tenía otros libros, otra serie de libros que se llamaban The Haunting Hour, Mostly Ghosty. Y creo que juntando todos los libros de Goosebumps, el señor tenía como alrededor de 230 libros. Era prolífico y a más no poder, ¿no? Entonces los libros, algunos están traducidos al español, aquí en Mapachil tenemos algunos. Y bueno, fue un boom tremendo. Hicieron películas hace poquito con Jack Black. Y bueno, este señor es como de los pesos pesados en terror para niños, ¿no? No sé si tú llegaste a leer alguna vez Escalofríos, Tina, Yo no le llegué a leer, pero sí vi la serie. La serie, y, sí. ahorita que la escuché dije, sí, la nostalgia. Como que me sí, remonté sí, sí. a aquellos años. Sí, no, de chico era Escalofríos, me acuerdo, y también había otra serie que pasaban, creo que en Nickelodeon, que se llamaba Le tienes miedo a la oscuridad. Ah, exacto. Me estaba tratando de acordar. Sí, esa serie creo que es canadiense, también los episodios están en YouTube, igual ahí, si nos siguen en Mapachils, ahí les comparto algunas ligas. Esta serie era como Escalofríos, pero para los niños más grandes, porque eran sustos más fuertes. Seguían estando dentro del terror infantil, pero eran sustos más macizos, ¿no? Sí, tenía como una temática un poco para niños más grandes, más juvenil. Más juvenil, sí. Entonces, yo le recomiendo para los chiquitos que mejor vean episodios de Escalofríos y después, ya que estén un poquito más grandes, vean Le tienes miedo a la oscuridad. Pero bueno, y bueno, el terror para los peques sigue estando fuerte hoy en día. Este año premiaron a 2 personas con el Bram Stoker, que es el premio más importante en la literatura de terror. A Eden Royce, que es una escritora estadounidense, con The Creeping of Dogwood House, que creo que ya lo van a traducir, no estoy seguro. Y a otro fue un empate, y a otro autor que se llama Robert P. O'Tone, otro tocayo, Roberto. Y bueno, ¿qué está pasando con los Robertos? Sí, ¿verdad? ¿Qué onda con los Robertos y el terror? Hay algo ahí. Sí, quién sabe qué será, ¿no? Pero, y bueno, Robert Newton, pues por ejemplo, él maneja una historia de terror que tiene que ver con el béisbol, ¿no? Entonces, hay de todo, hay sobre el béisbol, sobre cómo tiene sobre los tiburones, los delfines, la oscuridad, las arañas. Entonces, si tienen ustedes un miedo muy específico, probablemente hay un libro para niños que les ayude a enfrentarlo, ¿no? O sea, que es una herramienta para estar más valerosos a esa hora de enfrentar los miedos. Y por ejemplo, en la comunidad de terror, ya más para los adultos, hay gente que está incursionando en el terror para niños, como por ejemplo Trevor Henderson. Trevor Henderson es un artista que se especializa en hacer dibujos medio macabros, pero tiene estos 2 libros que se llaman Scarewaves. No recuerdo si ya están traduciéndolos al español o no, pero están muy arraigados en la tradición de Escalofríos de R.L. Stein, o sea, libros chuscos, con un poquito de humor y terror para que los niños se enfrenten a estos miedos y que no sea una experiencia tan fuerte, ¿no? Y yo, por ejemplo, crecí con estos libros que se llaman Castillo del Terror, de una autora mexicana que se llama Lourdes Urrea, espeluznantes a más no poder, pero de niño no podía dejar de leerlos. Estos libros no los tenemos aquí en la biblioteca, son muy difíciles de conseguir hoy en día, pero ahí les va un tip, un dato. Si ustedes se dan la vuelta aquí al Secuti, a la sección de niños, ahí tienen varios de esos libros. Pregúntanle a Israel y a los demás muchachos que están ahí en el Secuti qué libros les recomiendan, porque es otra cosa, como les digo, confíen en sus libreros, confíen en sus bibliotecarios, porque ellos les van a ayudar a navegar los diferentes títulos, para que no vayan a ciegas. Y ahorita, por ejemplo, libros escritos por mexicanos también hay unos muy buenos. No sé si alguien aquí ya haya visto esta película o haya leído estos libros. Perro Zombie es un libro muy, muy bonito que creo que todos los niños deberían de leer. Es un libro muy cortito, editorial de Del Vives, y trata sobre tener mascotas, sobre dejar ir. Y bueno, por ejemplo, el que a mí me encantó porque el protagonista es un niño que le encanta la ortografía, ¿no? Entonces ahí me sentí medio identificado. Y bueno, también hay libros como El extraño caso del fantasma claustrofóbico, que son libros que hablan sobre el pasado, sobre sucesos muy importantes en México, no les diré cuál. Pero, por ejemplo, este libro que también tenemos aquí en Mapachil, se lo pueden consultar,
también tiene una adaptación al cine. Esa película, El fantasma claustrofóbico, ustedes la pueden ver en Amazon Prime, ahí está disponible y está muy suave. Tina, no sé si tengas alguna recomendación de libros recientes que hayas leído. Pues recientes que haya leído de terror, tengo por ejemplo todas las novelas gráficas que han salido del Fondo de la Cultura Económica, que son tipo cómic, que son para niños de 7 o 8 años en adelante, que abordan temas de terror. Por ejemplo, está este autobús 666, que ya podemos nosotros como adultos identificar que es el 666. Entonces, que tiene la temática de terror desde que vemos la portada, los colores, las ilustraciones, que nos puede acercar a temas pues de terror infantil de una manera lúdica, porque también el terror va acompañado siempre como de diversión, porque es como es para niños, o sea, no puede ser mantener siempre una temática macabra y terrorífica, también tiene que irse, tiene que ir oscilando también entre cosas divertidas que te saquen un poco de esa temática de terror. Entonces, por ejemplo, elegir ese tipo de libros que tengan pues ese tipo de temáticas, ese tipo de ilustraciones, que además estamos intentando fomentar la lectura, siempre elegir libros que sean llamativos. Y también, saliéndome un poco del tema, pero dentro del tema, también darle la libertad al niño y la niña de elegir el libro que quiera leer, porque nosotros muchas veces queremos imponer el libro. Ah, sí, mira, te lo voy a comprar. Pero si al niño o a la niña no le gusta el libro, no lo va a leer. Entonces también darle la libertad de que él pueda o ella elegir qué libro le llama la atención para que realmente se acerque a ese libro y lo lea. Sí, claro. Por eso es importante contar con espacios seguros como el de Tina, como Gurises, porque así el niño puede navegar a gusto las repisas y puede más que imponer, como dice Tina, tener un guía, ¿no? Que les diga, ¿qué te gusta? Ah, pues me gustan los dinosaurios, mira, tengo todos estos libros sobre dinosaurios, ¿no? Y que el mismo niño encuentre, la niña encuentre pues lo que le gusta, ¿no? Sus pasiones. Y es muy importante lo que dice Tina, el terror, el horror siempre va a ir acompañado de cierto elemento lúdico, de cierto juego, ¿no? Porque incluso el acto de asustarse es divertido, ¿no? Yo soy muy miedoso. Hace unos años fuimos, mi novia y yo, a los estudios universales, tenían casas empujadas y todo, y yo soy miedosísimo, entonces salía fónico de esa experiencia, ¿no? Gritaba y sí, horrible. Pero es muy divertido porque te confrontas con esos miedos y te la pasas muy bien. Entonces es importante no perder de vista que lo divertido siempre tiene que estar ahí, porque si no, ¿para qué leemos? ¿No? O sea, ahorita que dices, fue divertida, sí. Puedo ir al cine el fin de semana. ¿Ah, sí? Y fui a ver, se me olvidó el nombre de la película, Los 17 niños perdidos. La hora de la desaparición. Entonces, de repente sí había pues, momentos tensos, pero también había momentos cómicos, o sea, pasaba como que de la tensión del susto a reírme a carcajadas porque decía, bueno, ¿Cómo llegamos a esto? Sí, y es algo muy curioso. Por ejemplo, Zach Cregger, el director de esta película, él viene de un trasfondo de comedia. Él es comediante. Y se nota en la película. Y se nota muy bien. Jordan Peele, otro director buenísimo de terror, él era comediante primero. Osgood Perkins, que también él sacó Longlegs hace poquito, es un director que viene de un trasfondo también un poquito de comedia. Es una figura muy trágica porque su papá apareció en la de Psycho, la original. Entonces, creo que el terror, lo grotesco, siempre va ligado un poquito como del humor, ¿no? Porque a veces no es importante no tomarse todo tan en serio, ¿no? O sea, porque mucha tensión puede ser mala, ¿no? Hay que dejar un poquito el estrés, divertirnos, compartir, que nos una el terror, ¿no? Que nos una el miedo en común, que es una emoción que nos ayuda a fomentar la compasión, la empatía, que creo que son dos emociones, dos formas de ver la vida muy importantes. Y bueno, Tina, aquí tengo dos libros que tú nos hablaste un poquito, no sé si nos quieras recomendar un poquito para platicar un poquito de ellos. Uno de los favoritos de Ulises. Porque es otra cosa, quiero que nos platiques un poco. Los niños cuando visitan Gurises gravitan hacia ciertos libros, o sea, te preguntan, o sea, como... Yo cuando recién abrí Ulises, o sea, abrí realmente con 50 títulos, ¿no? Ahorita ya tengo como más de 800, porque también viniendo de donde vengo, que es de la medicina y de nada que ver con la literatura infantil, he de confesar que las primeras compras que hice de libros fueron fatales. O sea, hay libros que yo compré en un principio y no se vendió ninguno porque la gente me los tocaba, porque también, o sea, me hacía falta como que conocer un poco más y también saber la necesidad de la gente. Claro. Con el paso del tiempo, pues ya he ido conociendo más, ya no pasa eso. Pero desde un principio que yo traté de hacer un análisis de cada libro que yo iba a tener en librería y buscar que fueran temáticas, de emociones, etcétera, pues dejé a un lado todo lo que era literatura infantil.
Entonces cuando llegaban, digo, literatura infantil de terror. Entonces cuando llegaban los niños y me preguntaban, ¿y tienes algo de terror? No. Entonces dije, algo está pasando. Entonces dije, a los niños sí les gusta el terror, y ahí fue donde fui buscando y fui integrando libros de literatura infantil de terror para los niños. Y uno de ellos, que es de los como favoritos de la librería, es esta versión de Caperucita, pues que Caperucita Roja, pero aquí es Cadavercita Roja. Y la característica principal de la historia es que aquí todos están muertos a excepción de la abuela. Entonces, la Caperucita está muerta, los papás de Caperucita están muertos, perdón. El lobo, la única viva es la abuela, que incluso pues aquí la podemos ver hasta con un sable de luz, que integra elementos de otras películas, porque pues, todos relacionamos el sable de luz con Star Wars. Entonces, que es una historia que de verla, vemos la ilustración, que vemos a Caperucita Roja, que la vemos siempre como la niña inocente, sonriente, cubierta con su capa roja que vemos aquí, una calavera sin un ojo, ¿no? Entonces desde ahí podría parecer espeluznante y a lo mejor podemos pensar que a los niños o a las niñas no les llama la atención. Sin embargo, este es uno de los libros que más llama la atención, de los más movidos. Sí. Otro que es otro de los elementos también importantes dentro del terror infantil, pues que son los zombies. Entonces, por ejemplo, que se llama Zombilina, que es aquí como lo podemos ver, y como dice su nombre, Zombilina, pues que nos relaciona a una niña que va a ir a ballet que es zombie. Entonces, este es uno de los favoritos, que incluso hay una versión navideña que se llama Zombilina baila el cascanueces, que yo tengo una clienta que se llama Eileen, que se quedó fascinada con Zombilina, que incluso su fiesta de cumpleaños la hizo con temática de Zombilina, ¿no? Entonces, que toma elementos que a lo mejor uno podría pensar, una bailarina de ballet, que nosotros lo vemos como todo rosita, todo femenino, todo bonito, y de repente encontrarte a una zombie que es verde, que puede generar miedo, pelo amarillo. Entonces podría no haber relación, sin embargo, es un tema muy llamativo que a los niños les encanta. Entonces juega con zombies y ballet, y pues es algo de terror. Sí. No, y eso es lo importante, ¿no? O sea, de que los niños nos vayan guiando hacia qué literatura quieren pues experimentar, ¿no? Disfrutar. Cuando fuimos a Gurises esta última vez, nos platicó estos dos títulos y dije, no, estos les van a fascinar a los niños. Y por último, antes de cerrar con las diapositivas, para que Tina nos explique un poquito más de otros libros y dejar una ronda de preguntas y respuestas, tenemos un libro muy, muy bonito que se llama El Pato y la Muerte. No sé si nos quieres platicar un poquito de este libro. Y tomando también el tema de lo que es el miedo y la interpretación del terror, pues, ¿qué más miedo le podemos tener que a la muerte? Pues, la mayoría de las personas o mucha gente le tiene miedo a la muerte. Y pues es algo que a todos nos va a suceder, va a llegar tarde o temprano. Y qué mejor manera de poderlo, que es un tema tan importante, de poderlo hablar con los niños de una manera natural. Por ejemplo, este libro que es uno de mis favoritos, El Pato y la Muerte, que tiene unas ilustraciones tan bellas y que te explica y te habla de la muerte de una manera tan natural, porque pues al final la muerte es algo natural, así como nacemos vamos a morir. Y podernos acercar al niño o a la niña de esa manera, con este tipo de literatura, para también calmar la ansiedad y calmar los miedos que podamos desarrollar hacia la muerte, porque incluso pues cuando tenemos, no sé, una mascota, por ejemplo, perro zombie que hablamos, que fallece esa mascota, cómo tomar ese tema con los niños, o tal vez los abuelos, que se supone que son las personas más adultas y más cercanas a los niños, cuando van a fallecer, cómo tratar ese tema de la muerte. Entonces un libro nos puede ayudar a hablar de ese tema de una manera sencilla, porque a veces nosotros como adultos no sabemos cómo explicar. A lo mejor un niño nos pregunta, no sé, mamá, ¿qué es la muerte? Y uno tratando de buscar las palabras y tal vez ni le contestamos lo que él está preguntando, lo envolvemos, le generamos más angustia. A lo mejor un libro de una manera muy sencilla, con imágenes, nos puede ayudar a que ese niño o esa niña pueda entender lo que es la muerte y dándole la información que necesita, porque también nosotros a veces damos más información de la que él está buscando y lo dejamos más confundido. Entonces, acercarnos a ese tipo de libros para tratar esos temas, y así como mencionaste hace ratito, temas que no tienen nada que ver con el terror, pero que también los libros nos ayudan a hablar. Por ejemplo, pues la muerte es una de ellas, la separación de los padres, que también es un tema importante, la pérdida de una mascota, la adopción, que son temas también importantes, la llegada de un hermano. Entonces, todo ese tipo de temas que también se pueden abordar con los libros infantiles.
Sí, es súper importante ver a los libros no nada más como un medio de entretenimiento, sino también como herramientas para enseñar y aprender. Entonces, confíen en los libros, empápense de quién los está escribiendo, porque también escribir literatura de terror es una escribir literatura infantil, punto, es una responsabilidad enorme. Entonces, la gente que lo aborda tiene una tarea muy pesada, porque al final de cuentas el demográfico, pues la audiencia, vaya, es la más importante que hay. No hay nada más importante que un niño feliz, que un niño que esté bien y un niño que pueda aprender a través de la literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas complicadas como la violencia, como dice Tina, el abandono, la adopción, son temas que de una manera muy sutil, muy informada, pueden compartirse a través de la literatura. Y no nada más eso, yo creo que como mexicanos también tenemos que abordar la literatura infantil, ya sea de terror o de otras modalidades, para platicar de las problemáticas inherentes del mexicano. Por ejemplo, lo platicaba con alguien hace unos días, la envidia. La envidia es algo muy malo en la cultura mexicana y yo siento que no hay tantos libros que aborden el tema de la envidia. O sea, sin la envidia nosotros creceríamos como cultura. El detalle de colaborar como comunidad, el detalle de formar comunidades, de formar espacios seguros, la literatura puede ser una herramienta importantísima para lograr eso, para llegar a esa meta de tener más niños felices, que no nada más sean felices ellos, sino que también se preocupen por la felicidad de otros niños, que eso es muy importante. Entonces, sí, la empatía, la compasión. Entonces, yo de mi parte ahí llego con las diapositivas. No sé si quieres platicar nuestros libros o pasamos a una sección de respuestas, de preguntas y respuestas. Pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ok, muy bien. Entonces, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta para Tina? Para nosotros, ¿quieren compartirnos alguna lectura que estén abordando, alguna película que les haya gustado, de terror? O si alguien tiene más miedos que compartir, alguien que quiera compartir algún miedo. Por ejemplo, el caso de los miedos, como estás diciendo, de terror. Pero es que muchas veces hay películas demasiado agresivas que lo que enseñan es violencia. Entonces, ahí se necesita tener más criterio en lo que se le va a enseñar al niño. Claro, incluso en los libros, también como mencionaba en un principio, no le vamos a leer a un niño de 2 años un tema como Drácula. O sea, tenemos que ir eligiendo la literatura, en este caso las películas, acordes a la edad, para que también pensando en que el niño o la niña tenga la madurez de poder procesar lo que está leyendo y lo que está viendo. Porque si nosotros vamos introduciendo material que no es apropiado a la edad, podemos ir generando o desarrollando miedos, como lo mencioné también hace ratito, ir desarrollando miedos pues, de manera innecesaria. Entonces también tomar en cuenta, pues sí es responsabilidad de nosotros como adultos, que somos los que los vamos a acercar a esa literatura o a esa película o a ese programa de televisión. Incluso lo que estamos mencionando ahorita con el programa de Escalofríos o el otro programa, que tenemos que tomar en cuenta la edad del pequeño y también su madurez para que pueda procesar la información que está recibiendo. Puede ser un buen libro recomendable para un niño de 4 años que empieza a preguntar qué pasa cuando ¿Qué pasa? Por ejemplo, el pato y la muerte no sería un libro apropiado para ese tipo de edad porque sí maneja como una temática un poco más profunda. Pero hay un libro que se llama Es así, de Paloma, no me acuerdo el apellido, que es del Fondo de la Cultura Económica, que habla de cómo, de una manera sencilla, que es con lo que solemos crecer, de que cuando uno se muere se va al cielo, independientemente de la religión, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la religión, pero que cuando uno se muere vuela como si fuera una pluma, una hoja. Entonces, una manera como de poder explicar de una manera sutil de que cuando uno muere se va a otro lugar, pero no con ese miedo ni con esa angustia, sino que simplemente como que pasas a otro plano. Y sobre todo como para alguien de 4 años. Como de 4 años, que tiene poco texto, pero en ese poco texto explica de una manera muy sutil y muy sencilla para esa edad lo que sería lo que sería la ¿Cómo se llama? Se llama Es así. Es así de Paloma. Valdivia. Paloma Valdivia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Tina o sobre el tema? ¿Sí? Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué es lo que determinaría que un libro de literatura infantil
y adolescente, ya de temática adolescente sea distinto, la manera en que el mensaje que se lanza, la manera de comunicarlo. O sea, ¿qué pudiera determinar que ya un libro ya es como para un adolescente y no para un niño? Pues empecemos desde el formato. Porque un libro para un niño que es, por ejemplo, de 4 años en adelante o de 3 años en adelante, siempre viene como en un formato de álbum ilustrado. Que predomina, o sea, puede ser tapa blanda, puede ser tapa dura, pero viene con mayor ilustración que texto. Entonces, va a ser más breve la historia y siempre va a ser acompañado de muchas imágenes, muy colorido. Entonces, desde el formato ahí podemos identificar que este libro es para un niño que todavía no es un lector fluido, ¿no? Ya para un lector ya hay niños que empiezan a leer desde los 7 años, 8 años, que ya leen libros de 90 páginas o más. Ya viene un formato más de narrativa, donde predomina más el texto que la ilustración. Y además viene otro tipo de lenguaje, porque aquí viene un lenguaje mucho más sencillo para que el niño lo pueda entender, y en los libros de narrativa ya sí viene un lenguaje un poco más complejo, y ya viene más texto. Entonces ya el niño tiene que, pues ahora sí que ser un lector más fluido, más autónomo, para poder darle seguimiento a ese tipo de lectura. Por ejemplo, ahí trae uno que se llama El libro maldito, que puede oscilar como entre niños de 7, 9 años, que son como que los que van empezando en la lectura, porque sí tiene ya más narrativa, pero también tiene mucha ilustración. Es como en ese proceso. Es una lectura más transitoria. Exactamente, como lectura transitoria, como va en eso de los 7, 9 años, donde están como adentrándose en la lectura, pero que todavía no son lectores autónomos. Entonces sí hay más texto, pero también hay ilustración para enganchar al niño, ¿no? Y ya a partir de los 9 años, pues sí predomina lo que es la narrativa, una que otra imagen, prácticamente ni siquiera vienen a color, vienen en blanco y negro, lo que sí viene a color viene siendo lo que es la pasta, pero pues ya viene más texto. Muy bien, ¿una pregunta más? ¿Sí? Para una niña de 4 años que está acostumbrada, que tiene el hábito de los libritos, digo, no leer a y demás, y más imágenes, ahorita está mucho con las Spooky, Halloween, algún libro con el que pudiera empezar para ya tener ese tipo de lectura porque le llama la atención, pero que no le asuste, que más le llame la atención. Digo, hay muchos libros, pero uno en particular que puede empezar y decir, es que no me dio miedo, voy a seguir con otro, voy a seguir con otro, porque sí, los libritos que ahorita son más educativos y traen cositas bonitas, pero lo de miedo pues sí le está llamando la atención. Entonces me gustaría que ella pudiera poder tener un librito que la introduzca a lo tenebroso sin que le cause miedo. Pues que tenga ciertos elementos de terror, pero que no generen miedo. Por ejemplo, ahorita aquí traigo Demasiados Malvados, que es un libro que nos acaba de llegar hace poquito, que es de la editorial Combe. Aquí desde lo que lo vemos en formato tapa dura, sumamente colorido, y desde la portada podemos identificar ciertos elementos que son los clásicos del terror, ¿no? El fantasma, el lobo, la bruja, y la verdad, no sé qué es, no se parece un ogro, no sé bien qué es, pero viene con historia. Bueno, el gato negro, que también lo mencioné hace ratito, que es clásico en los cuentos de terror, y viene con movimiento para ser llamativo. Entonces aquí nos juega con el gato y el fantasma. Entonces acá nos juega, pues que se ve como un ogro. Un duende, ¿no? Por ejemplo, acá la niña que ya está dormida, que hablamos del miedo a la oscuridad de la noche, el lobo, ¿no? Acá la luna, el caldero que vamos a encontrar con la bruja. Entonces nos juega con ciertos elementos murciélagos, el vampiro. Entonces nos va acercando a esos elementos que nosotros comúnmente vemos en las películas de terror, en la literatura infantil de terror, a las arañas. Sí, arañas. Ay, a mí me da miedo. Y al final un espejo también para que pues ella o él se pueda descubrir dentro, haciéndose, no sé, un gesto de terror, una sonrisa o algo, ¿no? Entonces este tipo de libros pues pueden ayudar a introducir esos elementos que nosotros comúnmente vemos en las películas o en los libros infantiles de terror, pero de una manera lúdica, divertida, y eso nos puede ayudar. Hay otro libro que es súper de los favoritos de gurises, y ese es un autor de los favoritos que es Oliver Jeffers,
que en este libro, que es Hay un fantasma en esta casa, pues nos juega con ese elemento que son los fantasmas, ¿no? Entonces, este libro que tiene un formato precioso, que es un formato grande, que es un formato tapadura, que podríamos verlo en color gris y a lo mejor podríamos decir, ay, es un libro aburrido. Cuando lo abrimos y vemos el libro, es un libro precioso, también es de mis favoritos, yo lo adoro. Lo leo porque me gusta muchísimo, porque aparte juega con un elemento muy interesante que son como unas hojas transparentes que nos ayudan a ir descubriendo fantasmas dentro de la historia. Es una historia corta que puede favorecer para niños que son de 4 años en adelante, que va a ser difícil que se enganche con una lectura que sea con muchísimo texto porque se van a aburrir, porque obviamente todavía no tienen la capacidad de poder tener la atención por tantas horas o por tantos minutos. Entonces, por ejemplo, vemos esta página oscura, pero vemos esta página como transparente y cuando la giramos y la ponemos sobre esa página, vamos a ir descubriendo fantasmas, ¿no? Y así a lo largo de que vamos contando la historia, van apareciendo fantasmas a lo largo de la historia. Entonces es una historia muy bonita, muy divertida y aparte el formato del libro, pues es espectacular. Pues a mí es uno de mis favoritos, yo lo adoro. Yo lo adoro. Ese libro me gusta muchísimo. También, por ejemplo, que es Monstruo Voraz, pues que habla de un monstruo como tal, aquí lo podemos ver, un monstruo que a lo largo de la historia va creciendo de tamaño. Vemos muchísimos elementos coloridos, animalitos, árboles, etcétera, que nos va a contar. Aquí va el monstruo y vamos a ir viendo que a lo largo de la historia va cambiando de páginas y va creciendo. Obviamente no nos va a contar la historia, ¿no? Pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta que crece ese tamaño. Entonces, este tipo de libros pues también nos pueden ayudar a que los niños y las niñas se acerquen a este tipo de literatura. Hay un libro que no lo traje porque no tiene nada que ver con terror, sin embargo es uno de los libros favoritos, que es El monstruo de colores. Y desde que nosotros leemos o vemos el título y vemos al monstruo, que incluso yo lo tengo aquí tatuado, el monstruo de colores, porque yo lo amo, el monstruo de colores, decimos un monstruo de colores, pero que habla de emociones. ¿Por qué utilizar un monstruo para hablar de emociones? Porque pues es un elemento que a los niños les llama mucho la atención, lo que son los monstruos, las brujas, los fantasmas. Entonces un monstruo que un día amanece confundido, no sabe lo que siente, y una niña lo va a ayudar a identificar sus emociones, a darles un color y a poderlas separar para que él pueda saber qué es la alegría, qué es el miedo, qué es la ira, qué es la tristeza. Entonces, como ciertos elementos que vienen del terror, se podría decir, porque un monstruo te puede enseñar otro tipo de temática, ¿no? Entonces, si hay muchos libros que podemos utilizar, hay infinidad. Por ejemplo, ahorita, que si estamos pasando por esa etapa de que están con los miedos, todo lo que sea el miedo, entonces también aquí es un libro oscuro que juega con los ojos, que juega con la oscuridad, con elementos importantes pues del terror, que juega con no sé, estar en un bosque solo, aquí que vemos ojos escondidos, vemos un lobo, que juega con elementos clásicos del terror, que vemos también pues aquí un cocodrilo, el tiburón, que a lo mejor podría tenerle miedo al agua, las arañas, por ejemplo, acá, ¿no? Las arañas. Entonces, este tipo de libros les pueden ayudar a pues gestionar con los niños las emociones. Entonces, de una manera como muy sencilla y muy llamativa y muy lúdica, porque también tiene elementos cómicos, ¿no? Que nos ayudan a que también no generar tensión. Se genera un poco, pero pues al final vienen cosas divertidas y también se relaje también el que pueda desarrollar y gestionar sus emociones. Entonces ayuda haciendo a madurar un poquito más ya sus emociones de sí, claro. de ellos, ¿no? Irlas madurando, irlas asimilando. Exacto, irlas entendiendo, porque muchas veces, como le digo, los del monstruo, pero los podemos nosotros, incluso como adultos, yo pienso cuando yo me llegan estos libros y yo los leo, digo, si ya mejor de niña, yo hubiera tenido la oportunidad de tener este tipo de libros, podría gestionar de mejor manera mis emociones, porque incluso nosotros como adultos tenemos mucha dificultad para identificar si estamos enojados o estamos tristes, no sabemos. Entonces, adentrar a los niños a ese tipo de literatura le va a ayudar como a gestionar de una manera mejor sus emociones y pues obviamente va a tener un desarrollo emocional mucho mejor. Ella, aún a pesar de sus 4 añitos, es una niña muy madura. Es lo que yo siempre digo, nosotros solemos subestimar mucho a los niños. Yo los veo ahí en la librería, que
que a veces los niños son muy autónomos y eligen, y a veces yo hasta me quedo como sorprendida del tipo de libro que eligen, porque a lo mejor yo diría, ay, ese libro, ¿por qué? O sea, que, ay, ¿por qué eligió ese? A lo mejor yo hubiera elegido este que es más de colores, pero pues ellos tienen cierta sensibilidad y cierta necesidad muy específica y se van por una cosa que a lo mejor yo no entenderé, pero que su madurez y su procesamiento de la vida les indica que ese libro es el que se quieren llevar. Y hay que respetar también. Así es ella. Así es ella. Sabe ya escoger el elegir. Sí. Y hay que darles esa oportunidad, que ellos sepan, Sí. elijan, tengan la posibilidad de La elegir. venía bien emocionada porque venía emocionadísima y traía la capita que Pues ya la veo que tiene ahí de mujer araña. Sí. Ajá. Muy bien. Súper, sí, entonces acérquense a sus libreros, confíen en ellos, no olviden crear comunidad, que los niños compartan sus lecturas tanto con ustedes como con sus amiguitos, guíenlos en esta aventura que es la lectura. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para Tina, ¿sí? No sé si ya va a cerrar, de pura casualidad. Es que tengo una duda si los libros, ¿cómo los puedo adquirir? Ahorita vamos a darles oportunidad para que compren libros con Tina de este lado, y de todas maneras, Tina, no sé si quieres compartirles dónde está la ubicación de la... Los libros que traigo aquí que estoy mostrando están en venta, me los traje a la librería para poderlos mostrar. La librería Ulises ya tiene 4 años y estamos ubicados en la Gabilondo. No sé si ubiquen el restaurante Big Boy. Entonces, exactamente frente al Big Boy hay un edificio color salmón de 3 pisos donde hay un banco de sangre. Estamos adentro del edificio en el primer piso. Y abrimos de lunes a sábado y así nos pueden encontrar así como tal Gurises en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Lunes a viernes? De lunes a sábado. ¿Lunes a sábado? Igual ahorita ahí tengo tarjetitas que les puedo proporcionar. Sí, aquí Tina con mucho gusto va a estar guiándolos con los libros que trajo el día de hoy. Y ¿tienen alguna otra pregunta? Sí. Más técnico, como para escribir. Ajá. ¿Cómo uno llega a escribir horror sin irse como Stephen King, ser gráfico, vulgar, grotesco? ¿Cómo sería? Creo que tienes que ponerte en los zapatos de cuando estabas más chico, qué es lo que sentías, qué es lo que te daba miedo. Porque cuando crecemos, el proceso de abstracción pues, se desarrolla, empiezas a generar miedos que de niño ni te pasaban por la cabeza. Entonces tienes que irte para atrás, pero también algo que creo que es muy importante, tienes que volverte más responsable. Tienes que volverte más responsable porque aunque sí es importante platicar de ciertas temáticas, no necesariamente tienen que abordarlas, a veces puede ser simplemente terror por diversión, o sea, por entretenimiento, pero siempre tomar en cuenta que es el lector más importante. El niño siempre va a ser el lector más importante de todos. Y es eso, piensa como niño, o sea, regresa a tu niño interior que siempre vas a tener ahí, qué es lo que te emocionaba, qué es lo que te da miedo. Si tienes sobrinos, si tienes hijos, no sé, alumnos, ve acércate a ellos, o sea, a su nivel incluso, o sea, como platica con ellos. O sea, ¿qué es lo que les da miedo? ¿Qué es lo que les emociona? Creo que desde ahí viene, ¿qué es lo que le da miedo al niño? Desde ahí, esa creo que es la pregunta básica como para que si tú quieres escribir, puedas tener una idea y desarrollarla. Si tú te acercas a él y le dices, ¿a qué le tienes miedo? Dice a la oscuridad, y tú le empiezas a cuestionar por qué. Entonces ahí vas a empezar a tomar elementos que te van a poder ayudar, a desarrollar una historia. Igual a él, vas con otro pequeño, igual le preguntas y a lo mejor también le tiene miedo a la oscuridad, pero le va a tener miedo a la oscuridad por otra causa, y eso te va a dar más elementos aún para que tú puedas empezar a desarrollar tu historia. Y otra cosa muy importante, el ser adulto no quiere decir que no puedas leer literatura infantil de terror. Es una cosa, yo me dedico más a corte más adulto, pero ya había leído un poquito de literatura infantil de terror, pero para esta charla me quise meter un poquito más y casi estoy así al borde de las lágrimas por Perro Zombie, fue una cosa así extraordinaria. Me hizo acordarme de experiencias de chico yo, ahorita que estaba leyendo Ma y Pa Drácula, que es una historia sobre la adopción. También, o sea, nútrate de la misma literatura que se está escribiendo, que ha sido escrita para los niños, y aprende de los grandes. Y ahora sí, platica con los pequeños, en un ambiente seguro. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces, primero que nada, un súper aplauso para Tina, por favor. Ojalá en otra ocasión podamos hablar de otras charlas sobre literatura infantil, sobre monstruos específicamente, vampiros, qué sé yo. Y bueno, aquí con Tina van a poder conseguir algunos de los títulos de los que hablamos el día de hoy. Ahí está su guía en esta literatura tan emocionante.
Y si gustan apoyar la biblioteca enfocada a Mapachips, aquí tenemos algunos recortitos a la venta. Aquí estamos en la sala de lectura su acervo, también en el Cecuti, de martes a domingo, de 10 a 6, gurises, lunes a sábado. Y de nuevo, acérquense a sus libreros, confíen, no olviden crear comunidad y leer junto con los peques, porque es muy importante. ¿Okay? Entonces, muchas gracias. Gracias.